Tú eres cámara 2. Oye, pues editas para que no se vean los chones, ¿no? Porque... Pon la carita, por favor, que no salga en el video. Sí, se grabó en esa cámara. Va a ser lo primero que va a salir. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en el depa de al lado. Eso siempre. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es vamos a hacer una pequeña pregunta a una persona. Y la pregunta, ¿cuál es, James? Era de ¿quién es el más rojillo? ¿Quién Sí, es el más no, rojillo de no. estos 4 individuos que nos Así es, encontramos de aquí? nosotros 4, ¿quién es el más rojillo? Vamos a marcarle a una persona que nos conoce a nosotros 4 y es la persona que va a empezar. Entonces, te puedes acercar a la cámara para que se escuche si quieres. No sé si se va a escuchar, ¿no? No sé si se escucha. No creo que se escuche, A pero... ver, puedes decirle ahí a su camarógrafo que se puede dar gusto. ¡Producción! Hola. ¿Qué pasó, Lalo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? También bien. Oye, una pregunta rápida. Dime. Oye, entre Denise, Yeverino, David y yo, ¿quién es el más rojo de los 4? ¿O quién crees que trabajaría en un periódico amarillista? ¡O para Morena! En la 4T. Amarillista. Pues, podría decirles que definitivamente David no es. Ok, Yo no sería, gracias. David está eliminado, bien, perfecto. Queda Denise, Daniel, Yeverino y yo. Aquí por lo que he visto una vez, y Evelino lo he visto por lo menos 3 veces, Evelyn lo he visto un par de más veces. Entonces, tomaré la información más confiable que tengo y diré que es Evelyn. Denise. Muy bien, muchas gracias, Lalo. Muy Todos bien. estábamos de ese lado, ¿verdad? Gracias, Lalo, gracias por... Te mandaremos un cheque por... Gracias, por- gracias. Pero no soy amarillista. Rojo y a la izquierda sí, pero amarillo no. Muy bien, muchas gracias, Lalo. Disfruta tu noche. Bye, bye. Gracias. Gracias, bye bye. Pues muy bien. Por favor. Las conclusiones son que Denise es la más rojilla y participaría en Morena como campaña política. Y pues eso simplemente no sería. Amarillo no, y insisto, rojo y a la izquierda sí. Muy bien. ¿Qué tal, hijas del patriarcado? Como saben, a este grupo de fantoches les da mucha risa que lo diga, pero me vale. Y así, No me da como risa. yo gané y efectivamente soy la más roja y a la izquierda, me toca presentar este episodio. En esta ocasión hablaremos del paquete económico 2020 que se presentó este domingo 8 de septiembre por el secretario de Hacienda y Crédito Público ante la Cámara de Diputados para su discusión en cada una de las comisiones y pues nos digan cómo es que se va a gastar y de dónde se van a obtener los recursos para el ejercicio fiscal 2019. Y bueno, ahora les voy a presentar a mi equipo. Aquí a mi lado tengo a el dealer número 1 de Danoninos de las Islas de Ceú, Daniel Guerrero. Pero ya nos presentamos en el anterior, pero no sé si nos presentamos. Perdón. ¿Te estás confundiendo? No, está bien, esto se queda también. Hola, yo soy Daniel y a mi izquierda está el Cacomixle de Copilco, Rodrigo Rivera de Hola, ¿qué tal? Así es, que comiste de noche, Rodrigo de día. A mi izquierda tengo a David Flores Nieves. No sé qué Creo que se pegó. Ok. A David Flores Nieves es un ex elfo académico y enemigo de la 4T, por favor. Bueno, la persona que... Bueno, hola, soy David y la persona que está a punto de ahogarse, como bien se presentó, dijo que es Denise y podría identificarla como aquella panista de closet y que votó por Morena. Entonces, un aplauso. Ay, muy bien, muy bien. Buen equipo, venga. Va a ser nuestra moderadora el día de hoy. Y que justamente hoy será la moderadora de... Moderadora y nos callará cuando estemos hablando mucho. Por ser la más roja, muy bien. Exacto, gracias a mis convicciones es que hoy me toca ponerles un estate quieto a este grupo. Y bueno, empezaremos, como ya le iniciaba comentando, el paquete económico es justo eso. La iniciativa de ley que se presenta para saber de dónde se va a sacar dinero y cómo se va a gastar.
Al respecto, nosotros lo que vamos a hacer es un análisis sobre una clasificación específica del gasto y después quizá retomaremos algo sobre los ingresos, pero en este caso nos iremos por la clasificación administrativa del gasto. Es decir, cómo es que se distribuyen los dineros entre las dependencias. Muy bien. Por favor, David. Bueno, antes de entrar a eso, entendamos que el paquete económico 2020 es la proyección de los dineros que va a obtener el país y en qué los va a gastar. Entonces, y eso como efecto tendrá el crecimiento económico del país. Para lo cual, este paquete económico dentro de sus marcos estima que México crecerá entre 1.5 y 2.5% este año. Ahora, recordemos que esta es una cifra bastante optimista. ¿Por qué lo digo? Los tres así. ¿Por qué lo digo? Ojalá. Recordemos que el último reporte de Banco de México Banco de México INEGI presentó que para el segundo trimestre de 2019 México creció a la fabulosa cifra de 0%. Prematuramente había anunciado que habíamos crecido a dijo 0%. 0.2, pero recordemos que había un redondeo y era 1.60 y tantos %. Entonces, contemplando ya realmente la cifra oficial, crecimos a un 0%. Técnicamente No crecimos. Técnicamente no podemos hablar de que existe una recesión, porque una recesión es Cada 3 trimestres. Sí. considerando un estancamiento por 3 trimestres consecutivos. Es una definición técnica que tenemos los economistas, es decir, si durante 3 trimestres existe recesión, es decir, estás No, más bien estancamiento. estancamiento o estás decreciendo, digamos, significa que estás en una recesión técnica, ¿no? ¿Está bien? De 0 a menos infinito de crecimiento. Y nosotros, como somos unos economistas muy aburridos, queremos además explicarles por qué esto importa. Claro. O cuál es el sentido. ¿Nos podrían explicar, por favor, a la gente de pie qué es eso de crecimiento igual a 0? ¿Y por qué les debería de preocupar mucho? ¿Qué te parece si nos cuentas, Danonino? Puedes seguir con el Muchas gracias por pasarme la palabra. A Mr. Chingón le preguntaría, ¿hay personas que son afectadas diferencialmente por este tipo de procesos económicos? Perdón. No me tocaban 30 segundos de ella. Sí, se la pasé la palabra. No, pero pues tú pregúntale, tú eres la moderadora. Tú eres la moderadora, tú continúa. Sí, quería como hilarlo con lo de migración. Ah, muy bien, vale. Gracias por adelantar el tema. Nos Bueno. va a hacer el recorte, ¿no? Bueno, gracias por spoilear todo mi tema. Gracias. Bueno, lo que... Van a decir que somos como la mañanera, que es un reportero vendido que ya tiene sus notas así. Oye. Bueno, Entonces, por favor, continúa. Aquí le vas a preguntar qué cosa. bueno, entonces, Jeff nos acaba de explicar en términos un poco técnicos. No expliques. ¿Por qué te debería de importar? Dani a ti? Danonino nos acaba de no explicar por qué nos debería de importar este tipo de cosas y entonces como él no pudo hacerlo le pasó la batuta al Cacomixle de noche. Vale, muchas gracias. Bueno, ¿por qué sería importante pensar en crecimiento? Es decir, siempre buscamos que conforme crece una economía o crece un país, se reparta o cada persona, cada ciudadano tenga mejores oportunidades o tenga mejores ingresos, ¿sí? Está difícil. Entonces, sí, obviamente el objetivo es que... No, es que creo que es importante que a la gente, o sea, que la gente piense que el crecimiento es importante, ¿no? Ah, sí. Entonces, y ustedes me dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Sí, y yo problematizaría un poco más allá y la pregunta se las lanzo a los tres. A ver. El presidente siempre ha insistido en las mañaneras
crecimiento no, desarrollo sí. Ah, ya, ¿Ustedes muy bien, ahí va por ahí. podrían explicarnos cuál es la diferencia entre crecimiento y desarrollo? ¿Qué tal tú, David? Bueno, remontémonos a una definición tradicional y sin entrar en argumentos políticos, sociales, económicos. A ver, el crecimiento económico nada más es la referencia de cuánto va a crecer numéricamente el país. Correcto. Cuánto se produce, cuánto se gana, cuánto... Numéricamente, números. Eso es lo que se refiere a un crecimiento. Ahora, lo que va con la palabra desarrollo está implicando cómo va a evolucionar su sociedad en conjunto y acompañado por el crecimiento económico en educación, en salud, en niveles sociales, en protección igualitaria, todo lo que incluye, digamos, O sea, una decisión rápida, un estado de bienestar, un estado protector, cómo mejora las condiciones sociales de una persona o de una sociedad, que es muy diferente de tener nada más un número de referencia. Déjame hacer ahí una acotación, David, y me gustaría si ustedes dos pueden hacer un aporte sobre estas palabras que David mencionó, desigualdades y grupos. No lo dijo así, pero me imagino que a eso se refiere. Más allá de los sectores salud, educación, ¿desarrollo es igual para todas las personas? Es muy diferente. Nada más quiero aclarar algo rápido. O sea, Sí, claro. obviamente se puede alcanzar el desarrollo sin crecimiento. Es complejo, ¿no? Pero lo ideal, lo que siempre buscan los economistas es que si una economía crece más, hay muchas mayores probabilidades de que tengas más para repartir, ¿no? Con tus ciudadanos. Y creo que, remontando a tu pregunta, o sea, es eso básicamente. Obviamente cada quien tiene oportunidades diferentes. Y si generas ingresos para todos, si tu economía crece, tienes una mayor probabilidad de que tú también obtengas un bienestar más alto, ¿no? Sí, y Daniel, ahí me gustaría regresar a una de las preguntas básicas en la carrera, en economía. ¿Puede haber crecimiento sin desarrollo o desarrollo sin crecimiento? Es que justo Ok, entonces ahí me gustaría también que me dijeran su opinión. Entonces, con esto que me están diciendo, ¿el presidente tiene un punto a su favor? No, para nada. Y algo que quería enfatizar es que, a ver, una frase que yo regularmente digo en las clases justamente es: el crecimiento es una condición necesaria. Don profesor chingón. El crecimiento, Señor profesor, el crecimiento. Señor doctor profesor David, para usted. ¿Alguien puede notarse esta A ver, lo que iba es que... A ver, lo que iba es que el crecimiento es una condición necesaria pero no suficiente. Es una frase que importa bastante, en el sentido de que el presidente está diciendo: nosotros no nos importa el desarrollo, con que crezcamos nos va a ir bien. Como sociedad, eso es un tema que podría darse a debate y argumentar que no necesariamente nos irá bien. Claro. Sí, y bueno, aquí terminando con este tema, porque recordemos que nosotros lo que estamos discutiendo es el paquete económico. Correcto. ¿Por qué estamos hablando de crecimiento y desarrollo? Como bien nos explicaron este trío de fantoches, el crecimiento, los ingresos monetarios, es lo que va a permitir que el gobierno y toda la distribución de la riqueza facilite que el desarrollo. ¿A través de qué? De políticas públicas. Y es ahí donde vamos a hacer un análisis del gasto. Entonces, regresamos con... ¿Quién le gustaría hacer una intervención? ¿Algo más democrático? Yo hablaré de cómo está funcionando y realmente se impacta a la sociedad. Pero bueno, tomamos eso en la siguiente sección de este podcast, videoblog o lo que No sabemos hagamos. Pero bueno. Regresamos a la discusión de esta noche sobre el paquete económico 2020 y volvemos a lanzar la pregunta: ¿por qué crecimiento? ¿Por qué desarrollo? ¿Qué importa? ¿Qué tiene que ver con el paquete económico 2020?
y por qué los apuntes que hizo Mr. Chingón son importantes en la reflexión de esta noche. Gracias. Pero bueno, antes de introducirme, Rodrigo, quería hacer un comentario. Sí, quería como aclarar que por qué estamos hablando de crecimiento y desarrollo justo cuando queríamos hablar de paquete económico. No es porque estemos debrayando, sino más bien es la manera en la que el gobierno va a ocupar el dinero de este año y del próximo y está como estimando cuánto va a ganar y cómo lo va a administrar. Entonces, obviamente, si el presidente dice, no importa, no crecimos, obviamente es importante el crecimiento, porque así tienes una mayor cantidad de dinero de cómo recaudar y cómo distribuir, ¿no? Entonces, cedo mi palabra a David, por favor, continúe. Bueno, como mencioné en un principio, entonces, este paquete estima que México crece en total entre 1.5 y 2.5%. Ya dijimos por qué. Además, asume que la principal fuente de ingresos que para el país que es el petróleo, que se cotizará aproximadamente en la mezcla mexicana en $49 por barril. Se ve relativamente moderado en cuanto a las variaciones que puede existir. $49, quiero suponer que es un precio más o menos ni tan alto ni tan bajo, sino como un promedio, que no se ve mal, y que el peso fluctuará 20 pesos por dólar. Sí, y aquí es muy interesante porque, digamos, el proyecto al que le apuesta el presidente es justo Pemex, ¿no? Y de hecho, en su propia predicción, creen que el precio del petróleo va a caer un poquito más el próximo año, ¿no? Entonces, sería interesante invertir tanto dinero en Pemex si sabemos que el precio del petróleo se va a mantener bajo. No, ahí queda una buena pregunta, ¿no? Y ahí déjenme hacer otra problematización del tema, que regresamos a lo de crecimiento y desarrollo, porque estamos entendiendo el crecimiento en términos monetarios, pero ¿ustedes qué dirían de aquellas propuestas más allá de lo monetario? Sí. Unas propuestas por una nueva forma de distribución de los recursos, más allá de lo monetario, una propuesta por una economía más social y solidaria. Y además, en términos de lo que menciona Ross sobre la apuesta por los ingresos petroleros, que pues sí podemos hablar sobre desarrollo sustentable. Bueno, es un buen tema. No sé si tú quieres decir algo, David. Bueno, hablando justamente que dice Den, la idea de que hablemos como un estado, un país protector, un país que le importa a la sociedad. Justamente hay una contradicción en lo que existe a lo presupuestado y proyectado dentro de este paquete económico. Porque nosotros quisiéramos suponer que bajo la idea de este gobierno, que primero los pobres tendrían más apoyo hacia la idea de mejorar las condiciones de vida, las mejores condiciones sociales. Existe una reducción en la Secretaría de Salud, existe una reducción en la Secretaría del Trabajo, existe una reducción en la Secretaría de Educación. 3 rubros principales que pueden considerarse como un buen indicador o de los indicadores que más importan e impactan el desarrollo de una sociedad. Entonces, bajo esta idea de que el presidente ha vendido su gobierno como primero los pobres, existe una discordancia entre lo que dijo en un inicio, al inicio de su mandato, y lo que estamos viendo en el paquete económico que él ya se encargó y sus los diputados, legisladores y el secretario de Hacienda se encargaron de proyectar para el siguiente año. Entonces, un ejemplo muy claro dentro de esto es, por ejemplo, un tema que ha salido muy a boga o muy importante a inicios de este año es los migrantes. Y que justamente ha tenido como esta importancia en cuanto a medios y difusión, y que del cual dependió justamente un tratado comercial que es el que tiene el más importante de México, que es con Estados Unidos y Canadá. Entonces, no tener o no presentar dentro de esta propuesta, este paquete económico sobre los migrantes que ahorita están regresando o que están llegando a México a partir de Centroamérica, es un grave error. Previamente las administraciones pasadas sí tenían ciertos programas, como una reinserción de los migrantes retornados, como mejoras o condiciones de accesibilidad al crédito, una vinculación con los niveles educativos. Este año en este presupuesto parecen ser inexistentes. Entonces, nuevamente no concuerda la idea de este presupuesto con lo que inicialmente, o la bandera que navegó el presidente con su estandarte al inicio de su gobierno: primero los pobres, primero la sociedad. Parece que no hay un buen match entre las ideas que planteó el presidente a un inicio y lo que estamos viendo reflejados ya prácticamente a 8 o 9 meses, 10 meses prácticamente, contando en diciembre ya son 10 meses que lleva de gobierno, y yo no sigo viendo
el match entre lo que dice, lo que se hace y lo que se hará. Y veo la incertidumbre que está generando en cuanto a las condiciones sociales. Más allá de verlo, mercado bursátil, lo que sea, en condiciones sociales no está cumpliendo con lo que inició. Entonces... Sí, Perdón, déjame hacer ahí recuperar uno de los puntos que has mencionado, David, para una discusión posterior sobre los temas de condiciones sociales, para explicar más a qué te refieres con esto, y además con el tema de los programas. vale. Son deseables los programas, pero regresemos a la pregunta que les lanzaba sobre la monetización, el considerar solo como este aspecto en términos de crecimiento, si lo deseamos en realidad hacia allá, es hacia donde queremos ir, y si podemos también retomar el concepto de desarrollo sustentable. Sí, por supuesto. Bueno, algo que iba a comentar, Dani, yo había hablado sobre la apuesta sobre el petróleo, ¿no? Sobre que era una apuesta bastante peligrosa, ¿no? Porque, bueno, es uno de los pilares, ¿no? de este mandato, y si todo el mundo se está moviendo para cumplir los objetivos del desarrollo sustentable, creo que no vamos en la dirección adecuada, ¿no? Y hace mucho sentido, porque lo que menciona David es muy cierto. ¿Qué son los objetivos de desarrollo Sí, sustentable? digo, no tengo una definición técnica, pero básicamente son los objetivos que plantea Naciones Unidas, que todos los países tenemos que estar de acuerdo, justo como para lograr la sustentabilidad en el planeta para el 2030 y para el 2050, ¿no? O sea, el 2030 va a haber un corte, exacto, un corte, y de ahí llegamos al 2050 para que podamos salvar este planeta, ¿no? Entonces, me hace mucho sentido lo que dice David, de que a veces no hace sentido lo que se plantea en el gobierno y lo que está viviendo la realidad mexicana. Parecería que son dos dimensiones diferentes, porque es muy cierto, en el paquete no menciona nada de los migrantes, por ejemplo. Eso me parece sumamente interesante, ¿no? Y lo del petróleo, bueno, pues... habrá que apostar. Muchos países ahora están apostando por energía renovable, energía sustentable, por otro tipo de alternativas, pero creo que esto no lo vamos a ver. Digo, nosotros, el gobierno justamente ahorita está empeñando en crear la refinería de Dos Bocas. Sí, claro. Y justamente su idea de apostar una dependencia energética es muy alta en cuanto a sostener la parte del petróleo, y que en lugar de vincularse, por ejemplo, con energías renovables, o sea, sigue apostando a bienes no renovables como es el petróleo, el carbono y todo lo demás. Entonces ahí tiene un rompimiento con esta idea de sustentabilidad que están empatando todos los países a partir de los ODS, que son objetivos de desarrollo sostenible, y bueno, no tener esto considerando dentro del paquete y dentro de sus proyecciones, parece una desvinculación total entre la realidad, lo que se dice y lo que se plantea en los papeles. Sí. Ahora, aquí quiero regresar a esto, a que seguimos hablando del paquete económico. Sí, claro. Entonces, seguimos hablando, y obviamente eso tiene sentido porque podemos ver qué busca el gobierno para este año y para el próximo, ¿no? Claro. Entonces, por eso quiero como aclarar que todo este tipo de que este debate Sí. no está perdiéndose por ahí. Una de las cosas que me gusta mucho de la idea de hablar sobre presupuestos con perspectiva de género y hacer un análisis de ellos es que el presupuesto es la herramienta donde puedes saber, conocer los intereses Correcto, de ¿no? los gobiernos, Exacto. lo que realmente le interesa a un gobierno. Y si en los presupuestos, tanto el lado del gasto como el lado del ingreso, no vemos temas tan importantes como es la transversalidad de la Agenda de Desarrollo 2030, Desarrollo Sustentable, nos estamos preocupando, ¿no? Y es ahí donde quiero regresar al tema que ya planteaba David, de las condiciones sociales y de los programas. En el episodio anterior teníamos una discusión sobre el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Sí. Y bueno, este programa forma parte de la dependencia de la Secretaría de Bienestar, de Trabajo. Hay varias ahí que lo tienen contemplado. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva, Daniel, sobre este tema? Vinculándolo con vamos a tener crecimiento igual a cero, no se está poniendo atención sobre las condiciones sociales y tenemos este tipo de programas. Este tipo de programas serían la solución hacia el desarrollo. Pues hasta cierto punto. Es importante que recuperemos a cuánto equivale el salario mínimo en el país. 102.
Sí, es Me parece Sí, que sí, sí, lo podemos confirmar. Pero hay algo importante y Pero que tú acabas de decir, sí, nada más para ajustar, que no hay que confundir que esta idea de mexicanos, ¿cómo se llama el programa? Jóvenes con sueño. Jóvenes con Sueño, no es un seguro de desempleo. Aguas. Es que funciona como un análogo, hasta donde tengo entendido. Es una medida para una medida cierta... especial temporal. Ajá, es una medida temporal para el tipo de población que se está viviendo, pero no es un seguro de desempleo. O sea, no se puede ver como un seguro de desempleo por la acotación. Un seguro de desempleo tendría que ser generalizado. Este no lo es. Un buen punto, este está focalizado nada más en Este un no lo tipo de población. Pero bueno, ¿ven? Ya tenemos que cortar. Sí, ya tengo las cifras, son 102,68 centavos, es decir, $5.1, que es nada, ¿no? Regresamos a la mesa reñona. Ay, me equivoqué. Corte, 1, 2. Dios mío, por favor, No lo voy a cortar. producción, póngale ahí un cambio del audio. No, sigue, sigue. Sí, porque si no se... Eso tampoco lo voy a cortar. Ya, Siéntate, síguele. ya. Me siento, pues. Órale, pues. Bueno, bienvenidos otra vez a la mesa reñoña. No es cierto, me equivoqué de programa. No fue Dos nada veces. chistoso. Fue más chistoso en tu Y- cerebro de lo que sonó. Ey. Sí. Y bueno, regresando al tema del Plan Económico 2020, por último voy a hacer la intervención estrella y voy a hablar un poco sobre el lado de los ingresos. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces discutimos el gasto. Y sí, porque justo ahí están las acotaciones de cómo llega a la población. ¿Por qué a la población le importa discutir el tema del paquete económico cada ejercicio fiscal? Bueno, pues ahí porque están muchos de los programas como los de salud, para saber si vamos a tener medicinas en los hospitales, para saber Por si ejemplo. vamos a tener policías cuidándonos, Por ejemplo. para saber cuántas escuelas van a seguir funcionando o no, y para saber cuántas personas van a estar limpiando la calle. Todas esas cosas las estamos pagando con nuestros impuestos. Aquí la apuesta es que sea mucho derivado de los ingresos de la venta de petróleo. Pero además, en este paquete económico, en las diferentes iniciativas de ley que envió el secretario de Hacienda, hay una que me gustaría en particular comentarles y discutirla porque me parece muy preocupante. ¿Cuál es bien? Y es esa en la que se propone gravar, cobrar el impuesto sobre la renta a aquellas personas que se dedican a la venta por catálogo. Es decir, ¿Abón? Avon. Así es, si usted vende Avon, si usted Herbalife. vende Herbalife, cualquier cosa que venda usted, Usted va a Cualquier tener- negocio piramidal. Usted va a tener que pagar impuestos. bendito Dios. En un país ¿Pago el impuesto? Wow, y en una región no. tan desigual, ¿Con razón? la región más desigual del mundo, donde no ha habido, pero ni señas de una reforma fiscal redistributiva, se está pensando en gravar a las personas que menos tienen, que son empleos precarios, informales y que además recuperemos quiénes están haciendo este trabajo. Algo muy importante Las aquí mujeres. que hay que resaltar que Ya justamente se dice enojó. es, a ver, el presidente justamente ha dicho que se debe grabar a la gente más rica, a los poderosos, y que ahora la carga no se está distribuyendo hacia los más ricos y más poderosos. Ha criticado los enfoques neoliberales, ha criticado Gobiernos anteriores. los enfoques tecnócratas. Y también. Perdió un secretario de Hacienda en julio pasado por Colmex. llamarlo Y también. por tecnócrata, por llamarlo neoporfirista. Pero Dem dice, y bien que lo dice, no hay señales de un cambio, una mejora sustancial en cuanto a la redistribución del ingreso, que sea una reforma fiscal progresiva, Bueno, que sea una reforma recaudatoria que realmente esté grabando a los más poderosos. Si la sociedad media y las clases medias, clase media baja o baja, son los que están manteniendo este país. Entonces, a ver, ¿dónde nuevamente queda el discurso del presidente de decir... Sí, bueno, creo que ahí no nos vamos a clavar en lo que dice el presidente, porque el presidente dice muchas cosas y Ah, hace 2 horas pocas. diarias. dice 2 muchas horas cosas. diarias. El lunes aventó 3 horas
discutiendo Sí, todo lo sí. que tiene que ver con el Pobrecito Bueno, de bueno. Arturo Huerta. Pero No, pobrecito de los regresando, periodistas están querías- en 2 horas. ¿Querías decir algo? Y ni tamales hay. Sí, oye, todavía no les han de pagar lo suficiente estar 2 horas ahí, pero iba a decir algo, David. Sí. No creo. Bueno, en lo que Rodrigo Hablas hasta adelante, recupera sí. su idea, porque al parecer ya se le acabó Ya la se me olvidó, batería, no, espera. continúo diciéndoles que sí me parece una Ah, ya me acordé. medida muy grave, que está siendo neutral desde un análisis de la perspectiva de género. Bueno, podemos encontrar muchas deficiencias en el tema, pero sí es importante resaltarlo y que esta iniciativa no pase. Si lo que se quiere hacer o la idea detrás de es, por un lado, la austeridad republicana que tanto se plantea, Claro. por la otra, lograr una mayor recaudación en el supuesto de que no vamos a obtener ingresos, de que no estamos creciendo y que es buscar ingresos de donde sea, pues sí, pero justo como dice Mr. Chingón, aquí el dinero no lo tenemos las mujeres que vendemos Avon, no lo tenemos nosotras. Y además, o sea, aquí quiero especificar que el impuesto no es gravar a las empresas, a las corporaciones que ofrecen esta venta por catálogo. O sea, no, Sí, no, no, no se le va a vendedor, grabar ¿no? a Avon, porque ellos ya pagan impuestos, ya pagan ISR, y ya pagamos el IVA y el EPS, todo. No, Eso es sería muy interesante. grabar a los vendedores. Es decir, perdón, hasta 300,000 pesos. Y si tienes además ingresos extra, vas a tener que hacer una declaración y contratar a tu contador. Sí, eso sería muy interesante ver el porcentaje de mujeres que trabajan en ese tipo de... en este oficio, ¿no? Sería muy interesante y eso alimentaría mucho el comentario. Pero lo que iba a decir es que una de las políticas que tiene este gobierno es justo el no mover la recaudación de impuestos. Según yo, lo que recordaba era que no iba a poner nuevos impuestos y... Sí. O sea, por eso me parece medio tramposo, No es un ¿no? nuevo impuesto, es el mismo impuesto, pero ahora a otro rubro, ¿no? Vamos, Entonces, otro tiene sector. completamente Claro, razón. pero es sumamente tramposo, Sí, vamos, claro. o sea, porque ahora vas a recaudar más, pero recaudas a las personas, tal vez que, vamos, no creo que tengan prestaciones sociales por andar vendiendo ventas por No, catálogo. aparte son ingresos variables. O sea, un mes, por ejemplo, en agosto que entran los hijos a las escuelas, regularmente yo creo que ahí bajan los ingresos de este tipo de gente que se dedica a vender productos cosméticos, de limpieza, lo que sea que vendan, porque justamente el recurso destinado a incorporarse a los hijos que van a entrar a la escuela, no vas a comprarte el set de maquillaje que te vende Avon. Entonces, que es con la idea de ingresos variables. Ahora, algo que hay que recuperar, si bien es importante aclarar, que el presupuesto es lo que se quiere lograr, que es como la intención. Todavía no es el definitivo. El definitivo se dará, si no mal recuerdo, en el mes de noviembre anuncian Sí, que el presupuesto definitivo, el paquete económico definitivo se da a conocer en el mes de noviembre. Entonces, las intenciones del presupuesto propuesto para 2020 dan señales negativas y desvinculantes con el discurso tanto de presidencia como de la idea que se vendió al país el año pasado en julio en las elecciones, y con la no vinculación entre la sociedad, los objetivos, la parte de desarrollo y el crecimiento, que queda muy atrás, con unas perspectivas muy optimistas para la realidad. Entonces, Sí, aquí, bueno, creo que queda claro que en la 4T primero no son los pobres. Y para terminar con el episodio en particular sobre el paquete económico, el Cacomixtle de noche nos dará las conclusiones del día. Sí, yo, bueno, quería como juntar un par de sus comentarios y para nuestra audiencia como darles el resumen, ¿no? Y entender como, bueno, el paquete económico al final entendemos que es pecado optimista, ¿no? Es decir, al menos en lo que hemos escuchado de el pronóstico de 2.5 y apostarle al petróleo, digamos, es extremadamente optimista cuando no tenemos esa cifra, ¿no? O no sé, y algo muy importante que están asumiendo es que el tipo de cambio no va a variar el próximo año. Recordemos que el próximo año hay elecciones en Estados Unidos, y asumir que el tipo de cambio Y está la guerra que va a seguir a contra 20 China, pesos cuando el próximo año hay elecciones en Estados Unidos, es un gran riesgo. Recordemos que la última vez que hubo elecciones, el peso pasó, bueno, el dólar pasó de 16 a 20 pesos prácticamente. Entonces, 22 llegó, ¿no? bueno, perdóname por... No, de hecho está bien que alimenten eso, o sea, ya estoy como recuperando todo. Entonces el primero sí es demasiado optimista, el segundo justo va por ahí, o sea, los supuestos que se está ocupando como que son un poquito
Cuidado con los pies. Están un poquito suaves, los supuestos como que no tienen mucho sentido. ¿Por qué? O sea, sí toma en cuenta la guerra, por ejemplo, de Estados Unidos-China, que creo que también es un factor importante. ¿Sí la toma en cuenta? Sí, la mencionan dentro del discurso, pero pasa como una variable macroeconómica, ¿no? Pero ellos son optimistas porque acuérdate que estamos en el gobierno de la 4T y entonces todo se puede arreglar. Y bueno, esa es la segunda cosa que quería decir. Y la otra es relativamente similar a otros paquetes económicos de otros gobiernos. No sé si opinen lo mismo, o sea... No hay una gran variación. O sea, el discurso y la crítica que ha mantenido presidencia, no solamente el presidente, presidencia o el gobierno en turno es de que manejaban o condiciones neoliberales tecnócratas. Sí. Y el cambio sustancial no se ve. Sí. A mí, perdón. Sí, ¿qué ibas a decir? A mí me parece que la gran diferencia y lo más decepcionante de este gobierno, siendo un gobierno de izquierda que se espera justo la gran cuarta transformación, era una apuesta por una nueva forma de que sucedieran las cosas y bajo los argumentos de la corrupción, de poner fin a la corrupción, Correcto. de la austeridad republicana, se están haciendo cosas que siempre se criticaron, que es justamente como mencionaba David, no llegar a la gente. Y además, seguir con estos programas asistencialistas que lo que hacen es reproducir patrones de pobreza y no ayudar a crear condiciones para una vida digna. Sí, claro, y justo quería tocar y abordar mucho este tema de que no cambia, o sea, no vemos la diferencia, o sea, no vemos la 4T, no vemos el cambio revolucionario y transformación que alguien de alguno de ustedes habrá votado. Y que será la pregunta para mí. ¿Qué es la pregunta? próxima semana. ¿Quién de nosotros ¿Quién no votó o quién votó? ¿Quién votó? ¿Quién emitió su voto por la 4T? Sí, si hubiera que decir quién votó por la Ustedes 4T, decidirán. entonces... Spoiler, puede ser más de uno. Puede ser más de uno. Sí, a lo que vamos es, sí, o sea, no se ve un cambio Spoiler. reflejado, vamos, o sea, no es como que puedas ver reflejado como todas las cosas del combate a la corrupción, o sea, no sé, el crecimiento económico, no sé, muchos no se pueden ver reflejados, sino que es un paquete similar a otros gobiernos, ¿no? Entonces, no sé, ¿quién? No, yo creo que eso. Yo creo que también es importante saber que como en el ejercicio de nuestra ciudadanía podemos presionar para que esto sea diferente. Claro, de hecho, sí, claro, o sea, sin duda se puede presionar, pero es complejo, ¿no? Es que Ahora... son tecnócratas y no creen en el Estado. No, de hecho, yo creo en el Estado, no sé si alguno de mis compañeros de aquí al No, lado... pero el problema, o sea, es cómo llegas. O sea, como ciudadano responsable... como pues, ciudadano, ajá, ¿cómo puedes hacer una queja prudente para que te escuchen? Pues, bueno, ¿Eh? tendrías que dedicarte a algún diputado, no sé si alguno conozca a algún diputado y decirle, oiga, tengo un par de ideas que podrían ayudarme. ¿Ustedes saben quién conoce a algún diputado? Ah, en su esa es sección? una muy buena pregunta. Spoiler alert. Pero bueno, ya para cerrar esta Usa sección, camisa rosa. para cerrar esta sección, para cerrar esta sección de estos comentarios, tendremos el último corte del programa. Entonces regresamos en unos segunditos. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Esperamos ir mejorando cada semana y contar con su participación. ¿O no? Para nosotros es Sí, muy no quiero, no sé. importante contar con su retroalimentación y con sus interacciones, por lo que para la siguiente semana yo no seré la moderadora. La persona que lleve a cabo este rol que estuve desempeñando será aquella que ustedes consideren es familiar directo de Mireles. ¿Y por qué Mireles? ¿Nos puedes explicarlo? Sí, claro que sí, porque esta semana, si están viendo este pequeño video esta semana, la semana pasada, sí, el doctor Mireles se aventó la puntada de llamarle, ¿cómo le llamó? Pirujas o analguita, ¿no? Entonces, ya es la segunda vez que cachan a Mireles ocupando este lenguaje nocivo hacia la mujer. Entonces, sí, bueno, no sé, lascivo, no sé cómo le quieres decir, o sea, básicamente, entonces... por eso lo queríamos traer. Entonces, alguno de los cuatro es familiar directo con Mireles. Seleccione. ¿Quién de los cuatro parece que es familiar directo? No, bueno, Y ustedes sabrán quién. ustedes voten, por favor, y suscríbanse a nuestro pequeño canal de YouTube, por favor. Déjenos sus comentarios.
Y ya. ¿Algo más? No, ya. Ah, un agradecimiento especial a nuestro amigo Eduardo Castro que nos contestó la llamada Y que que dio inicio a la dinámica de De que ¿quién Denise era la fuera mala chaira de esta La sección moderadora. de reñoños. Pero bueno. muchas gracias por acompañarnos en el depa de al lado. Nos vemos la siguiente semana. Si se va a llamar el depa, además se iba a llamar el depa de. No se va a llamar el depa. Gracias, Diego, gracias por tu aportación. Dejémoslo como el depa de algún lado.